En la ofrenda quemada u holocausto, la persona consagraba su vida. En la ofrenda de los vegetales u oblación, la persona consagraba sus bienes. En la ofrenda de paz o comunión, la persona celebraba la reconciliación con Dios y con su semejante. Perlas del libro de Levítico. Bendito Padre que estás en los cielos, rogamos, Señor, tu dirección en el estudio del capítulo 3 del libro de Levítico, ofrendas de paz. Danos luz, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Buen día, hermanos de esperanza. El capítulo 3 del libro de Levítico nos habla de los diferentes tipos de ofrendas de paz. Dios establece qué animales se ofrecerían. Las condiciones de cada ofrenda, sea holocausto, sea cereales, sea ofrenda de paz o cualquier otro, son establecidos por Dios. Dios determina cómo se presentará cada persona ante su presencia. Dios determina cómo ha de ser adorado. Y este principio debemos tenerlo muy en cuenta. No se trata de inventar formas de adoración. No se trata de adorar como nos place o como mejor nos sentimos. Se trata de adorar como Dios espera ser adorado. Y para descubrir cómo es que Dios espera ser adorado, debemos recurrir a la Biblia. Y no forzar un pasaje para hacer decir lo que la Biblia en sí no dice. Muchos toman el Salmo 150 para decir, bueno, la adoración puede ser estruendosa, pero a lo largo de la Biblia nos encontramos con que la adoración no tiene relación con lo estruendoso. Hemos visto ya hasta aquí cómo adoraron en el pasado y seguiremos viendo. Hoy nos ocupamos de la ofrenda de paz. ¿Qué es la ofrenda de paz? La ofrenda de paz, Sebash Shelamim, paz, Reina Valera 60, o comunión en la nueva versión internacional y también en la versión Jerusalén, consistía en el sacrificio ya sea de un toro, una vaca, un cordero o una cabra, cualquier animal, macho o hembra, sin defecto. No debía tener ningún defecto. ¿Por qué? Porque cada uno de esos animales simbolizaba al Cordero de Dios, a Cristo. Esa es la razón. Aquí no hay nada de discriminación. Aquí lo que tiene que verse es el simbolismo. ¿Por qué? Si su ofrenda fuere sacrificio de paz, si hubiere de ofrecerla de ganado vacuno, sea macho o hembra, sin defecto la ofrecerá delante de Jehová. Ese principio debemos tenerlo nosotros muy claro, sin defecto. Las ofrendas no debían tener defecto porque simbolizaban a la ofrenda de ofrendas, Cristo Jesús. Una vida sin pecado, una vida sin mancha, ni defecto, ni arruga, ni cosa semejante, como dice Efesios 5 en relación a la iglesia de Dios. Y como ven aquí, hay una diferencia. En la ofrenda de los holocaustos solo podía ser macho. Aquí podía ser macho o hembra. ¿Quién determina eso? Dios. Es Dios quien determina las condiciones, no
el ofrendante. No es Moisés quien está determinando. Nunca perdamos de vista a lo largo de nuestro estudio que es Dios quien está poniendo las condiciones. Pondrá su mano sobre la cabeza de su ofrenda y la degollará a la puerta del tabernáculo de reunión, y los sacerdotes hijos de Aarón rociarán su sangre sobre el altar alrededor. Una vez más nos encontramos con que las ofrendas, antes de ser sacrificados, en el caso de los animales, la persona debía poner su mano sobre la cabeza de ese animal. El animal era degollado en la puerta del tabernáculo de la congregación, donde se mataba la mayoría de los animales para los sacrificios, y su sangre se rociaba sobre el altar del holocausto. El poner las manos era símbolo de confesión, era símbolo de transferir los pecados de la persona al animal. Luego ofrecerá del sacrificio de paz como ofrenda encendida a Jehová la grosura que cubre los intestinos y toda la grosura que está sobre las entrañas. Toda la grosura, no la grasa dispersa por todo el cuerpo, sino la grasa que cubría ciertos órganos juntamente con los riñones. Esta grasa era quemada sobre el altar. Miren, la palabra traducida grosura es gelep, poco usada, que significa estar gordo. La palabra leche es jalab y difiere de grosura, solamente en algunas vocales. Eso lo vamos a ver más adelante. ¿Por qué Dios se reserva la grosura? ¿Por qué la grasa? Algunos consideran que la grasa era símbolo de pecado. Insisto, no se trata de qué me parece a mí. Lo que se trata es cómo es que Dios lo ha establecido. ¿Qué separa Dios para sí? Y los dos riñones y la grosura de que está sobre ellas y sobre los ijares, y con los riñones quitará la grosura de los intestinos que está sobre el hígado. Cada detalle que se va dando debe ser seguido al pie de la letra. Insisto, estos detalles minuciosos tienen que ver con cómo te presentas ante Dios. Hoy día nosotros no sacrificamos. Hoy día nosotros no quemamos porque el Cordero de Dios ya fue sacrificado. Pero los detalles nos hablan de que debemos ser minuciosos en nuestra adoración, en cómo nos presentamos ante Dios. Los hijos de Aarón harán arder esto sobre el altar. Los sacerdotes eran los que culminaban la parte del sacrificio. Nosotros confesamos nuestros pecados. Nosotros pedimos perdón. Y es Cristo quien aplica su sangre a nosotros, quien está ministrando en el santuario celestial. Es ofrenda de olor grato para Jehová. Miren, aquí nos encontramos una vez más. Cada ofrenda resultaba ser olor grato para Jehová, porque en el fondo lo que hacía cada ofrenda era reconciliar a la persona con Dios. Por esa razón es que nuestra adoración, nuestras oraciones no deben ser fingidas, no deben ser interesadas. Debemos hacer como Dios lo ha establecido. Y aquí un pequeño paréntesis. Muchos piden oraciones y es bueno pedir oraciones. Pero no podemos nosotros decir qué cosa debe hacer Dios. Nosotros podemos querer que nuestros familiares se sanen. Nosotros podemos querer que suceda tal o cual cosa. Pero siempre hemos de dejar a la voluntad de Dios, porque Dios es el que en último término va
hacer según su voluntad. Nunca pierda de vista esto. Algunos dicen, por favor, hay que orar para que se sane. Si es la voluntad de Dios, se sanará. Recuerden siempre eso. Jesús mismo en el Getsemaní pedía si podía pasar por alto esa copa. Pero él mismo termina, hágase tu voluntad. Olor grato, puesto que la grasa era quemada sobre el altar, una ofrenda de olor grato para Jehová. Dios había separado para sí la grasa. Miren, comer la grosura es perjudicial. Si tuviéramos que apelar a la ciencia ha demostrado que comer grasa es dañino para la salud. Y Dios, en su infinita sabiduría, había establecido que la grosura era para él, debía ser quemada, no comida por la persona que ofrecía su sacrificio. En Génesis 45:18 leemos nosotros que comerán la grosura de la tierra. ¿Qué quiere decir esto? Equivale a gozar de lo mejor que ésta ofrece. Mas si de ovejas fuere su ofrenda para sacrificio de paz, a Jehová, sea macho o hembra, la ofrecerá sin defecto. No puede ofrecer una res, puede ser una oveja. De las ovejas, y éstas también podían ser macho o hembra. La persona podía decidir entre macho o hembra. La persona podía decidir entre res, oveja o cabra, como vamos a ver a continuación. Pero la persona no podía decidir que tenga defecto o no tenga defecto. Debía ser sin defecto. Nada más así de claro. Sin defecto. Y las reglas son las mismas. No cambia nada. Si se ofreciere cordero por su ofrenda, lo ofrecerá delante de Jehová. Pondrá su mano sobre la cabeza de su ofrenda y después la degollará delante del tabernáculo de reunión, y los hijos de Aarón rociarán su sangre sobre el altar alrededor. Vuelvo a insistir, estos detalles lo que a nosotros nos enseñan es lo minuciosos que debemos ser en nuestra adoración a Dios. Adorar como Dios espera ser adorado. ¿Cómo adoras tú a Dios? ¿Qué es lo que te lleva a adorar a Dios? Algunos consideran, por ejemplo, que se debe adorar con palmas, con panderos, con guitarras. Otros consideran que no, que debe ser con mayor reverencia. Pero ¿quién establece eso? La propia Biblia. Y a lo largo de la Biblia, el Señor nos va enseñando cómo presentarnos ante Él y en qué circunstancias. No todas las circunstancias son iguales. Cuando la adoración era fuera del templo, era muy distinto, y cuando la adoración era dentro del templo, era distinto. ¿Y quién establecía eso? Dios mismo. Eso debemos tenerlo muy claro. Y del sacrificio de paz ofrecerá por ofrenda encendida a Jehová la grosura, la col entera, la cual quitará a raíz del espinazo, la grosura que cubre todos los intestinos y toda la que está sobre las entrañas. ¿Se imaginan? El sacerdote debía saber identificar cada parte. El sacerdote debía prepararse, debía conocer las partes del animal ofrendado. Ya hemos visto, se hace separación, por ejemplo, en otras ofrendas, la espaldilla. Dios va detallando. El sacerdote debía conocer todo ello. ¿Y cuál es la lección? Cada sacerdote debe conocer
en qué consiste su ministerio, cómo desarrollar su ministerio, cómo desarrollar su misión. Esa es la lección, esa es la perla para nosotros. Cada uno de nosotros debe saber cómo presentarse ante Dios, qué llevar ante Dios. Sin defecto, recuerden, sin defecto. Asimismo los 2 riñones y sigue la misma indicación. Y esta será vianda, es de ofrenda encendida para Jehová. Ahora, si fuere cabra su ofrenda, la ofrecerá delante de Jehová. Pondrá su mano sobre la cabeza de ella y la degollará delante del tabernáculo de reunión, y los hijos de Aarón rociarán su sangre sobre el altar alrededor. ¿Se da cuenta? El adorador podía decidir según cómo, según sus condiciones económicas, según lo que quería presentarle al Señor, una res, macho o hembra, ¿no? Una oveja, macho o hembra, o una cabra. Pero todos debían ser sin defecto y todos debían ser sacrificados. ¿Por qué sacrificados? Porque simbolizaban al Cordero que iba a ser sacrificado, a Cristo. Ese es el mensaje de fondo. Después ofrecerá de ella su ofrenda encendida a Jehová, la grosura que cubre los intestinos, y sigue la misma descripción, el mismo proceso. Ese proceso, ese procedimiento debía ser conocido por el sacerdote. Cada ministro debe conocer en qué consiste su servicio al Señor. Cada ministro. Cómo debe servir al Señor. Cómo debe trabajar para el Señor. Esa es la lección. Nosotros ya no hemos sacrificado nada. ¿Por qué? No porque no querramos, sino porque todo lo que esto significaba, lo que simbolizaba, se cumplió. Estatuto perpetuo será por vuestras edades, donde quiera que habitéis, que ninguna grosura ni ninguna sangre comeréis. Estatuto perpetuo. Dios mandó a Israel que no comiese ninguna grosura ni ninguna sangre. Hablando de perpetuo, recuerden, en la Biblia la palabra perpetuo significa hasta que dure. Se utiliza mucho, por ejemplo, acerca de la destrucción de Sodoma y Gomorra y cómo es que fueron condenados al fuego eterno. Y ellos no siguen ardiendo en la actualidad. Tiene que ver hasta que dure, hasta que termine. Y todo esto terminó con la llegada del Cordero de Dios. Dios se separó para sí la grosura. Ninguna grosura se comerá. Cuán sabio realmente es Dios. ¿Y por qué Dios establece qué comemos y qué no comemos? Porque Él nos hizo. Él sabe cómo debemos alimentarnos y cómo es que no debiéramos alimentarnos. Cuando las personas se ponen a pelear con el Levítico 11, que en unos días vamos a leer, van más por el lado de lo que les gusta, de lo que les parece, y no ven que Dios estableció esas pautas porque Él sabe qué necesita nuestro organismo y qué no necesita, qué le es beneficioso y qué no le es beneficioso. Mucho se habla y escribe hoy en día de los perjuicios producidos en las arterias por el exceso de colesterol y de triglicéridos en todas sus consecuencias, que puedan llegar a ser incluso muy graves. Y Dios dice, no coman
nada, ninguna grosura. La ofrenda de paz tenía que ver con la comunión restablecida con Dios y con los semejantes. La ofrenda de los vegetales tenía que ver con la consagración de los bienes y los holocaustos con la consagración de la persona. Celebremos estas ofrendas en nuestra relación con Dios, en nuestra relación diaria. Siempre seamos agradecidos con Dios y adoremos como Él espera ser adorado. Que Dios te bendiga. Amén.